Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Esta noche vamos a hablar de un tema muy sobado, sobre todo por los políticos. Normalmente se cuelgan de él para hacer campañas, para hacer promesas, para señalar que vamos recuperándonos, que vamos bien, que bajan los índices, cuando los estómagos siguen vacíos. Me acompaña, por favor, con esta cápsula que le tenemos preparada y enseguida voy a presentarle un panel muy interesante. La pobreza y la pobreza extrema. Si ya de por sí ser pobre es un asunto grave, ser pobre en grado extremo es un escenario que no debería existir en el planeta, pero existe desgraciadamente. Existe no solo en el planeta, sino que existe en nuestro país y aquí en Quintana Roo. Ser pobre significa estar en la marginación, en el ostracismo, y ser pobre en grado extremo es una vergüenza para la sociedad y para las políticas públicas si es que existen. Las cifras son duras, y por más maquilladas que puedan estar, nos muestran una realidad cruda, dura, escalofriante. La enfermedad más extendida y contagiosa que existe en nuestro país es el de la pobreza, porque la pobreza y la pobreza extrema, que golpea con rudeza algunas regiones del país, significa desnutrición, significa analfabetismo, significa violencia, entre otras consecuencias. Pero en muchas instancias oficiales y muchos sectores sociales, la pobreza y la pobreza extrema solo es cuestión de cifras y de estadísticas. Parece que en las élites gobernantes solo interesan las cifras macroeconómicas y no el bolsillo y el estómago vacíos de millones de compatriotas. Algunas enfermedades transmisibles son responsables de la carga más importante de la mortalidad de los países más desfavorecidos y suelen contribuir en mayor medida al círculo vicioso, enfermedad y pobreza. Si los pobres padecen hambre, los pobres en grado extremo sufren inanición. Y un país no puede tener viabilidad si no combate la pobreza y la extrema pobreza, no con dádivas, sino con políticas públicas serias, responsables, acordes a la realidad y no elaboradas en gabinetes con tecnócratas soberbios y alejados de la gente de carne y hueso. La pobreza en grado extremo es y debe ser un asunto de seguridad nacional, porque en la pobreza extrema se genera un peligroso ambiente de crispación social que puede resultar incontrolado. Los pobres pueden ser manipulados un determinado tiempo, pero al final de cuentas no hay que olvidar que la manipulación puede provenir de diversas fuentes. Ninguna sociedad y ningún gobierno deben permanecer impasibles ante la proliferación de pobres. Este Fuego Cruzado abordará este tema con diversas ópticas para que usted se forme su propio juicio que sin duda será el mejor. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Está con nosotros Jorge Sanén Cervantes, él es presidente ejecutivo del Consejo de Cáritas en Quintana Roo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Hola, Leo. Muy buenas noches. Está también don Miguel Gutiérrez Pacheco, director de Cáritas en Quintana Roo. Sus micrófonos, por favor, porque si no, no les van a escuchar. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Adriana Teixier, subsecretaria de Desarrollo Social en Quintana Roo. Adriana, no es tu primera vez, ¿verdad? No, ya he estado aquí algunas veces, gracias por la invitación, Lilia, y aquí estamos otra vez contigo. ¿Y te tratamos bien? Sí, normalmente bastante bien. Ah, bueno. Sí. Bueno, a veces, aunque no los trate uno bien, les gusta regresar, ¿eh? Pero bueno. Sí. Está Mariano Angulo Alamilla, delegado del programa Oportunidades de Cedesol. ¿Cómo le va, don Mariano? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Su jefe es Fabián Vallado, ¿verdad? Es correcto. ¿También el de usted, señor Rubén Treviño? Perdón, no, mi jefe es el presidente municipal, el señor Paul Carrillo. ¿Ah, sí? Es el área de Cedesol que maneja el ayuntamiento. Sí, en la Secretaría de Desarrollo Social tenemos la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Salud y ¿Y se hablan Económico. entre ustedes? Por supuesto. ¿Se claro ponen que sí. de acuerdo para no ir al mismo lugar? Sí, bueno, hay una buena coordinación tanto con el Estado, con la Federación y como municipio, pues tratamos de siempre estar en colaboración y en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Bien, está también don Mauricio Campo, él es sociólogo.
Hola Lilia, buenas noches. Gracias La por la única invitación. persona normal, ¿verdad? Eso creemos. El único normalito. Bueno, pues resulta que nos dicen que se combate a la pobreza, que hay planes y programas y desarrollos y millones de pesos destinados para estos núcleos. Y lo cierto es que el reporte es al revés. Hay 2 millones más de pobres, a la gente a la que le entregan despensas, a la que supuestamente le ayudan a salir de la pobreza con algunas entregas, pues es la que les garantiza el voto a varios partidos, no solamente al PRI, al Verde, al PAN, a todos. Y entonces se utiliza la pobreza como un argumento político. En organizaciones como Cáritas, bueno, pues me parece que también emplean el dar el pescado en lugar de enseñar a pescar. Pero, ¿cuál es la razón de la existencia de ustedes? Los programas fallidos que tienen ustedes y que nos cuesta tanto dinero. ¿Y qué nos sucede como sociedad frente a este problema? ¿Les parece? ¿Quién quiere empezar? Como gusten, ¿no? Que empiece el normal. El micrófono no lo olvides, Jorge. Definitivamente decías, Lilia, la cuestión de la pobreza es un problema histórico. De hecho, desde que nacen las clases sociales, estamos hablando de una división social, no solo del trabajo, sino también de la distribución de la riqueza que se va generando con el mismo. Aquí la problemática va más allá de las políticas públicas, porque muchas de las políticas públicas no tienen continuidad sexenal, por ejemplo. Y no tienen continuidad sexenal porque, como dijiste anteriormente, la pobreza es un mercado. La región que tiene mayor número de pobres tiene mayor facilidad de poder obtener recursos de la federación para sí, y eso conlleva muchas veces a corrupción, conlleva muchas veces a una tajada del pastel mínima que va a los pobres y máxima que va a quienes están arriba, ¿no? Entonces la cuestión de la pobreza es un problema que además es un problema estructural, fíjate. Es un problema que tiene que ver con la política económica que se viene generando desde la década de los 80. Si nosotros anteriormente vemos, por ejemplo, la canasta básica y el salario mínimo, antes de los 80, te estoy hablando de cuando México tenía un desarrollo estabilizador, 40, 50, todavía tantito en los 60, podíamos ver que el salario mínimo todavía sobraba tantito cuando se adquiría la canasta básica. A partir de que Miguel de la Madrid nos mete con sus Chicago Boys a lo que viene siendo el neoliberalismo, los índices de pobreza se incrementan tremendamente. Tú acabas de decir que incrementó a 2 millones y tienes razón. Para 2015, imagínense, en un país con 120 millones de mexicanos aproximadamente, tenemos más del 50% de personas en pobreza, ¿no? Y en el caso de Quintana Roo, el 30%. Acaba de hablar de las estructuras y de las clases. En todos estos años teníamos la clase alta, la clase media y la clase baja, ¿no? Hoy tenemos la pobreza patrimonial, la pobreza, o sea, hemos estructurado hasta la pobreza. Claro, la pobreza cultural. ¿Verdad? Ahora ya, tremendo, ¿no? ya se es pobre patrimonialmente, en vivienda, en varios rubros, porque la pobreza además tiende ya a ser miseria, que faltaría un escalón más abajo para documentarla. Correcto, y que muchos de ellos son datos ficticios. Por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox hay estándares que miden la pobreza, que tiene que ver con la electrificación, que tiene que ver con agua potable, que tiene que ver incluso con pavimentación en el hogar. Durante el sexenio de Vicente Fox, lo que hicieron, por ejemplo, en comunidades indígenas de Chiapas, ¿no?, fue ponerles piso, y entonces dejaron de estar en pobreza extrema y pasaron a pobreza. Ahora, una cuestión es la pobreza y otra es la falta de servicios. De acuerdo. En los años 70, en los años 80, en los 60, en los 50, bueno, podría la gente no tener luz, pero eso no quería decir que faltaba el pan en su casa. Claro. Además, había la siembra y el autoconsumo de lo que se sembraba, o de lo que se tenía a la mano, o del trueque. Pero no necesariamente no tener servicios significaba ser pobre. Hoy se pueden tener todos los servicios, pero no se tiene para comer. Sí. De hecho, se habla, por ejemplo, en unos estudios en Estados Unidos, no solo de la pobreza material, sino de la felicidad. Y a partir precisamente del incremento de este modelo, es decir, ya después de la caída del protosocialismo ruso,
y que entra el neoliberalismo a nivel internacional. Hay un estudio que dice que los índices de felicidad en Estados Unidos decrecieron totalmente. Que tiene que ver Bueno, con lo que allá, porque mencionas, aquí ¿no? todavía dicen que somos felices. Y habría Aquí que todavía decimos, checarlo. me asaltaron, me quitaron todo, pero gracias a Dios no me hicieron nada. ¿No? Aquí dice Sí, el bueno, presidente que hay países que están peor. Sí, sí. Bueno, pues ya vi con esa visión, ya podemos. Países ¿no? que están peor, como el Arrancar. Distrito Federal y Chihuahua, ¿no? Ahí, Le faltó sí, decir eso. Sí. Veracruz. Sí. Bueno, ¿cuál es la misión de Cáritas? Mira, es bien cierto lo que dice él, pero es muy difícil poder solucionar la pobreza y la pobreza extrema que tenemos a la vista. ¿Por qué? Porque no podemos, hemos perdido la capacidad de impactarnos, de indignarnos verdaderamente con quien sufre esa exclusión, porque ya se vuelven excluidos de la sociedad. No nos podemos involucrar con ellos, no los conozco. Veo a través de los medios de comunicación lo que sucede en las zonas marginadas, lo que sucede en desastres, pero no me involucro, simplemente digo, qué mal que les pase esto, doy la vuelta y sigo mi vida. Entonces, yo siento que es algo en donde gobierno y sociedad civil deben unir esfuerzos forzosamente, no es una opción, es real. Como tú bien decías al principio, es un importante nicho de mercado para cuestiones electorales, pero nosotros desde Cáritas los vemos completamente distinto. Nosotros tratamos de involucrarnos, llegar a conocer, valga la redundancia, la verdadera realidad del asunto, viviendo y trabajando no solamente para los más necesitados, sino desde y con los más necesitados. Es muy fácil, como tú dices, darles el pescado y no enseñarles a pescar, ¿no? Pero para evitar eso, nos tenemos que involucrar todos en la vida, sentir lo que ellos sienten, sentir lo que la gente que está sufriendo esa pobreza extrema siente, para hacer lo mío, sentir lo que ellos sienten y de esa manera poderlos ayudar, poderles dar una respuesta eficaz que definitivamente nunca va a ser suficiente, ¿no? Por los millones y millones de personas que lo padecen. Pero tenemos que dar una respuesta eficaz fuera de cualquier color partidista para poder llevar esa ayuda. Nosotros recibimos ayuda que a la vez la transmitimos sin un interés mayor que el ayudar a la gente. Realmente no tenemos una necesidad, no tenemos un interés distinto al que es llevar esa ayuda a través de la caridad, que no es lo mismo que filantropía. Muchos lo pueden hacer por filantropía y está muy bien, es aplaudible, pero es muy distinto hacerlo por caridad, que es a través de un amor desinteresado por los demás. Bueno, todo eso me suena muy bonito, pero esto de ponernos en su lugar, ¿tú crees que ayudaría? Claro que sí. Porque si a mí me dicen que eso es popó y huele a popó, pues yo no quiero ir a probar para constatar que es popó. Entonces me parece que entender cuáles son los grados de miseria, cuáles son las necesidades que puede tener la gente y observarlas desde tu forma de vida, bueno, pues ya te hace saber que hay una diferencia muy grande. Y yo no sé si esto de la caridad sea un principio religioso. ¿No se tendría que luchar más en el terreno social que buscar expresiones religiosas? No es que sea un término religioso, nuestro mismo nombre como Cáritas lo indica, aunque en algunas situaciones espirituales nos basamos también con la iglesia, efectivamente, pero nuestra intención es ayudar a los más necesitados. Pues yo te voy a decir fuera que de la religión que sean, ¿eh? Las iglesias que tienen sus altares bañados en oro, los hicieron en las zonas más paupérrimas de nuestro país, Nosotros en Oaxaca, no tenemos... en todo eso. Entonces, a veces, pues yo no sé si estar del lado de la iglesia o del lado del gobierno y tener el centro y tener hambre, sé estar entre dimas y gestas, porque... pero por eso es importante, unir esfuerzos de todos. Nosotros no excluimos a nadie porque sean de algún partido político o de alguna otra religión. Nosotros simplemente defendemos la dignidad humana, que es de donde emanan los deberes, los derechos de cada uno. Adriana, ¿y ustedes qué hacen? Bueno,
Nosotros como gobierno del estado evidentemente nos sumamos también a esta estrategia nacional, municipal y de la sociedad civil. Nosotros trabajamos hoy por hoy en un principio de coordinación de que el gobernador está convencido de que solamente así podemos salir adelante trabajando todos juntos hacia el mismo rumbo. Identificar. ¿Pero haciendo qué? Pues llevando. Primero, lo más importante creo que es lo que acaba de suceder. Coneval sacó las cifras de la pobreza y la pobreza extrema, hicieron mediciones durante mucho tiempo y bueno, las buenas noticias es que en Quintana Roo, según Coneval, la pobreza y la pobreza extrema se redujeron. Hoy por hoy hay menos pobres y pobres extremos en Quintana Roo que en el 2012. Entonces, pues eso habla de un buen trabajo que se está haciendo, de una buena coordinación. ¿Pero en qué consiste ese trabajo? Porque, a ver, nos dicen, estamos trabajando, pero ¿en qué consiste? ¿En entregar despensas, en procurar enseñarle a la gente a sembrar en sus áreas, a llevarle animales para que pues tengan gallinas, empiecen a comer huevos? ¿En qué consiste? Es que es todo eso, Lilia. La pobreza, en su definición, hablando desde desarrollo social, es precisamente eso y se mide así, se mide en base al ingreso contra todas las carencias. Pobreza. Estoy preguntando nuevamente, ¿qué hacen? ¿Qué hacen físicamente? El ¿Qué les gobierno llevan? del Estado ¿Cómo la combaten? Lleva educación, lleva servicios, lleva alimentación, lleva vivienda, todo eso, todos esos rubros en su conjunto son los que ayudan a combatir la pobreza y eso se hace a través de todas las secretarías de gobierno. Cada rubro tiene una secretaría específica que atiende a cada sector específico y en conjunto es que se da el trabajo coordinado y a raíz de eso se da el éxito y entonces podemos decir y podemos medir que ya hay menos pobres en Quintana Roo. ¿Y en qué consiste el programa Oportunidades? Bueno, de entrada, aclaro, el programa ya no se llama Oportunidades. A partir del 4 de septiembre del año pasado, el presidente... Se llama Prospera, ¿no? Se llama Prospera. A partir del 4 de septiembre del año pasado y el 5 de septiembre del año pasado, del 2014, se inscribió en el periódico oficial. Bueno, Prospera es un programa, en este momento es el programa número 1 de política social del presidente, del licenciado Enrique Peña Nieto. Es el programa más exitoso en México. Incluso muchos países de todo el mundo han copiado el sistema de Prospera. ¿En qué consiste el sistema de Prospera? En este momento tenemos apoyo a más de 92,000 familias en Quintana Roo. Estamos incorporando en este momento en Benito Juárez a un programa que se llama PROIF, que es inclusión financiera. Estamos incorporando 25,000 familias más. Tenemos el PAL Sin Hambre, que es la tarjeta PAL Sin Hambre. Tenemos ¿Qué es PAL Sin Hambre? Programa alimentario. El programa alimentario. ¿Y para qué sirve la tarjetita? Esa tarjeta tiene un recurso, el cual no puede ser cambiado en cualquier tienda, simplemente en una tienda de Iconza, lo cambian por productos de la canasta básica. En este momento son 14 productos de la canasta básica. Son como las de Monex que dio el PRI. Vas con un depósito ahí que ya te hicieron y lo cambias en las tiendas. En este caso no en cualquiera, sino en Diconza. Bueno, no tendría esa si es igual o no, pero yo le puedo hablar al menos de la tarjeta Sin Hambre. ¿Y cómo las entregan? ¿Las tienen registradas? ¿Van en un banco? ¿Cómo hacen sus depósitos? Eso se hace a través de Bansefi. Bansefi es nuestro aliado en el tema de los depósitos, incluso con los temas de los pagos que se hacen en efectivo a nuestras beneficiarias. También Bansefi es el que nos apoya en esos tipos de pagos. Prospera, como le recordaba, es un programa número 1 en este momento de política social del presidente de la República. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir trabajando por la gente más vulnerable. Tenemos para incorporar alrededor de 86,000 personas más. Estamos en eso, empezamos en Benito Juárez con 25,000, vamos a llegar a 86,000 familias más. Entonces yo creo que vamos bien y vamos a seguir trabajando por esa gente. O sea, entre más familias tengas registradas para tenerles que dar asistencia, vamos bien. Pues es que no ¿Eso solo quieren decir? No solo es darles. Yo creo que es al revés, ¿no? Vamos mal. O sea, teníamos 25,000, ahora tenemos 80,000. Entonces tendríamos que empezar por hablar por el desempleo, por la pérdida del poder adquisitivo, por el incremento de la pobreza. En el momento en el que tienes más asistencia, pues es el momento en el que tienes más pobres, ¿no? No solamente que les damos, inclusive nosotros tenemos los huertos de traspatio, lo que usted comentaba hace un momento, tenemos gallineros, tenemos producción para hacer huevos, tenemos proyectos productivos, tenemos muchas cosas como Prospera. Entonces yo creo que
No incrementamos la pobreza, al contrario, como usted mencionaba, no les enseñamos a pescar, no les damos el pez. Sí, lo que pasa es que hay un problema de fondo. Yo, con todo respeto, no he visto a ningún secretario de Economía que diga cuál es el origen del problema real de la pobreza. Si nosotros no podemos determinar el origen del problema real de la pobreza, difícilmente vamos a poder dar alternativas. Este tipo de programas que se han venido desarrollando, en este caso como Prospera, son los mismos que se han venido desarrollando desde infinidad de años. Aquí la onda es que han servido como proyectos asistencialistas de un gobierno populista que necesita una legitimidad, en tanto que como producto de esta pobreza a nivel nacional hay un descontento social tremendo, ¿no? Donde están asesinando periodistas, donde desaparecen estudiantes como a los 43, por ejemplo, donde le dan en la torre a un manglar. Entonces, la verdad es que la problemática es de fondo, tiene que ver con una política económica que no se está desarrollando de fondo como debería de ser, y entonces se recurre a la asistencia, porque además la asistencia por la asistencia no termina ahí. Intervienen muchas empresas que son las que venden el producto, en este caso son proveedores del gobierno federal, que se distribuye. Antes la ventaja que teníamos es que el gobierno federal era quien producía, por ejemplo, los alimentos que se distribuían, ¿no? Ahora lo que está sucediendo es que precisamente por este tipo de carestías se venden yo he visto en algunos lugares los alimentos que deberían estar destinados para los niños, los venden, las leches las venden, y la misma gente, porque tiene otras necesidades. Es decir, partimos de lo que nosotros creemos que necesitan, pero no de partimos de la necesidad real. Y la necesidad real está en preguntarle a las personas qué necesitan. Porque yo puedo decir es que me pongo empático con ellos, pero la verdad es que tampoco se vale modificar una realidad que no estoy viviendo. Porque yo llego, hablo, digo pobres, pobres, me tomo una fotografía, les dejo 1 kilo de despensa y me voy a mi aire acondicionado. Pero ellos se quedan allá. Aquí la problemática es por qué ellos están viviendo eso, y es un problema estructural social tremendo. No se están haciendo proyectos productivos, porque además aquí no nada más es hacer un huerto de traspatio, es dónde se va a colocar la producción, quiénes son los que lo van a comprar, se va a exportar, no se va a exportar, y luego con la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, pues todo se vino para atrás, porque el pequeño productor no tiene cabida en el mercado. Así es, porque muchas decisiones se toman en el escritorio. ¿Y qué hace Cáritas en Quintana Roo? Bueno, Cáritas, ¿verdad? Cáritas, sí. Nosotros como organización de la sociedad civil pertenecemos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Es una organización que nace en 1995, somos una red de 60 bancos en todo el país y funcionamos como puente entre la misma sociedad. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos convenios con las marcas más importantes de supermercados y ellos nos donan de manera diaria. Aquí en el estado de Quintana Roo nosotros rescatamos alimento en 37 tiendas. Esto no tiene nada que ver con el Banco de Alimentos de Lola Ayala. No. Es como la competencia. De hecho, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos es la única red que existe a nivel nacional, la segunda más grande del mundo. Somos 60 bancos, acaba de cumplir 20 años, nosotros en Cáritas estamos desde 2008, pertenecemos a esta asociación y eso nos permite tener convenios con las grandes marcas y lo que nosotros hacemos es rescatar el alimento, la lata de alimento que a lo mejor en el súper nosotros no compramos porque se cayó y se lastimó, esa nos la dona a nosotros el supermercado. Y con esa nosotros, con lo que tenemos, preparamos las despensas y las entregamos a las personas después de un proceso de validación de trabajo social y de medir ciertos parámetros que tenemos como organización. Esta es básicamente nuestra función porque, como bien dice la campaña de la Asociación Mexicana, en México hay más alimento del que se necesita, o sea, sobra más. Un dato duro es de la Asociación Mexicana de Centrales de Abastos, es que 37,000 toneladas de alimentos se tiran al día en México. Entonces lo que pasa, lo que hacemos como banco de alimentos es servir como puente de donde está el alimento y poderlo acercar a quien lo necesita. Es básicamente nuestra función y nuestra labor de manera diaria. Y deben hacerlo con personas muy honestas. Así es. Somos porque 32 así es cuando nos llegan todas estas ayudas y apoyos del extranjero, como cuando el sismo en el 85 y resulta que, bueno, pues los de Holanda te mandan quesos holandeses, ¿verdad? En fin, y esos fueron a parar a las casas de los funcionarios, ¿no? No, en este caso la mejor ropa aquí, no vaya a ser que la tita esa sea de angulas, de anchoas, de las espaditas, y digan, ay, estas son de gourmet, estas me las llevo, ¿no? ¿Dónde se maneja la transparencia? Nosotros, al pertenecer a esta misma asociación, tenemos el compromiso de transparencia, y nosotros de manera mensual le reportamos a todos estos
donadores. Tenemos un sistema dentro de la Asociación Mexicana al que nosotros capturamos la información por tienda, cuántos kilos, qué nos dieron, qué fue merma, a quién se lo estamos dando, edad, sexo, etcétera. O sea, nuestra función está en comprobar a quién le estamos entregando el recurso, y como reportamos a quién, cuántos kilos y a dónde van, pues con esto nosotros damos ese grado de transparencia como organización de la sociedad civil, ¿no? Básicamente. Bien, si nos hacen favor de acompañarnos a un corte, enseguida volvemos para ver cómo está la transparencia de las entregas que hace Sedesol en el municipio, ¿le parece? Enseguida volvemos, y también con el punto de vista de quienes pues viven en esta ciudad y los entrevistamos en la calle. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. ¿A qué atribuye usted los niveles de pobreza en México? Hijos, pues yo creo que la crisis. A tanta delincuencia y a la crisis también, la vida que se está viviendo ahorita, toda la situación económica, más que nada. Los gobernantes no son los adecuados. Pues no sé, yo creo que son varias causas, no creo que sea solamente una. Falta de oportunidades de trabajo. La otra que pues los salarios están muy bajos, de verdad. Los empresarios llegan a Quintana Roo a invertir, pero con salarios muy bajos, como las maquiladoras del país. México es un país rico en su gente, rico en tradiciones, rico en recursos naturales, con gente muy trabajadora. Y mientras sigamos tomando modelos económicos complicados y donde el gobernante nada más piensa en sí mismo,
va a seguir siendo así. Que lejos pasa una esperanza en las casas de cartón. Pero ya nos han explicado que en Cáritas se manejan con mucha transparencia y que ponen todo lo que les entregan en las tiendas comerciales, etcétera. ¿Y cómo opera la transparencia en el municipio? Bueno, en el municipio tenemos una coordinación estrecha con los programas estatales y los programas federales. Ellos ya traen reglamentos a seguir que tenemos que nosotros cumplir a cabalidad. Traemos, por supuesto, primero el tema documental y la identificación de cada una de las personas. Se pide el CURP para evitar el tema electoral, justamente no se pide la credencial de electoral. Y una vez que comprueban su identificación, por supuesto se hace la constancia fotográfica y la Contraloría posteriormente, durante todo el proceso, nos va acompañando para que haya esa correcta distribución de lo que repartimos o inscribimos a los programas que pueda accesar la ciudadanía. Posteriormente nosotros tenemos que hacer una demostración de lo que se hizo, lo que se trabajó con la Auditoría Superior del Estado. Y bueno, pues hasta el momento hemos tenido en el ayuntamiento todas las comprobaciones en orden. Por supuesto, hablar de todos los programas nos implica pues también la presentación y la entrega de diversos programas como el Fonden o las donaciones de ropa y calzado que hemos hecho a través del SAE, el acceso a los programas que hemos tenido con Prospera, Seguro de Vida para Jefas de Familia, 65 y más, todos los programas de la Sede Sol, y en el tema estatal, en el programa Reciclando Basura por Alimentos, que también se hace una doble función, el quitar la basura y reciclar en las casas para poder entregar esa ayuda social que la ciudadanía pues escoge también sus productos de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, ¿no? ¿Y por qué no lo votaron para recoger sargazo y cámbialo por alimentos? Pues no, se hubiese comido la gente un año. Van, limpian las playas, no les pagan y aparte les dan la nota, ¿no? ¿Cómo es que no lo hicieron? Bueno, el sargazo fue un evento extraordinario. Por eso, pero pues todos son eventos extraordinarios, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, y adicional, tomando un poquito lo que se ha venido comentando, en el municipio, en la Secretaría, tenemos también, junto con el tema social, el tema de salud, educación y económico. En cada una de estas áreas, por ejemplo, en educación, en el ayuntamiento, con la colaboración estatal y federal, se tiene la entrega de becas educativas que van de acuerdo a los mejores promedios, pero también a los requisitos de necesidad. Cada una de las familias es únicamente para familias que están en el sector público. Se hace la ayuda de entrega de útiles escolares. En el tema de desarrollo económico, hemos venido trabajando con los productores locales, con los artesanos para generar espacios. Nos pedían mucho la participación en el Parque Las Palapas. Ahorita ya hay un programa con nuestra directora de Desarrollo Económico, Marta Rodríguez, de Manos Mágicas, que se hace una exposición una vez al mes en la zona hotelera, y esto ha ayudado a que muchos de los productores locales y los artesanos puedan exhibir sus productos. Ya tenemos también participación estatal, incluso ya productores de Yucatán se han acercado para pedir el espacio también, y eso pues nos ha ayudado también a integrar, y no nada más como se comentaba, dar el pescado, sino también poder ayudar a integrar a la ciudadanía al tema productivo, al tema económico. Y en el tema de salud, con el doctor Novelo, la dirección municipal se integró ya a la dinámica del Estado. Cuando tomamos la dirección, había 2,000 atenciones en casi 3 años, y ahorita tenemos ya con el doctor Novelo cerca de 120,000 atenciones, y por supuesto canalizarlos en este caso al Hospital General para que haya esa atención directa. La diferencia es que se está atendiendo en las colonias. La instrucción del presidente, del gobernador, es que saquemos a los funcionarios de las oficinas, que no estemos todo el día, como comentaba el compañero, en aire acondicionado, sino estar en la calle, acercarnos, tocar puertas, platicar con la gente y entender las necesidades que tiene cada uno, ¿no? Bueno, porque esta serie de programas y todo, pues, se escuchan muy bien, pero yo no sé qué tanto éxito puedan tener, Adriana. Porque si se incrementa el número de pobres, si nos damos cuenta que son muchas las organizaciones,
que en el ramo de la salud, por citar un ejemplo, pues regalan operaciones de labios leporinos, regalan lentes, sillas de ruedas. Si sumamos todas las sillas de ruedas de las fundaciones que hay, somos un país de paralíticos. Si sumamos los anteojos, hasta por gol, que regalan, somos un país de ciegos. Yo no sé de dónde salen tantas sillas de ruedas. En el terreno de educación hablan de becas, de que regalan miles y miles y miles de tablets, incluso la Secretaría de Educación hace lo mismo, pero también organizaciones y fundaciones y el gobierno federal y el estatal y el municipal. Y resulta que los niños no tienen bancas correctas en donde sentarse. Yo no entiendo qué son todos estos programas que se escuchan muy bien y también que si ustedes salen a la calle, pero asoleaditos no se ven, ¿eh? Ninguno. Sí, cómo no, sí salimos a la calle, y muy seguido. Sí, salimos a visitar a las personas que están en pobreza extrema, a identificarlos, a buscarlos y ver de verdad cómo están. Nosotros realizamos cada 15 días las megabrigadas, en donde hemos recibido muchísima gente. Ahí se entregan, Lilia, todos los programas de gobierno los llevamos completamente gratis para todas las personas y como dices, sí, desde entrega de lentes, pero también está CAPA por si tienen algún problema de pago que se tienen que regularizar, también está Infovir por si quieren solicitar un terreno o IPAE. Todas las dependencias de gobierno, todas están ahí, está Prospera, están todos los programas de Sedesol para inscribir a la gente y la verdad es que sí han tenido mucho éxito porque además, o sea, sí el gobierno sí tiene la conciencia de las necesidades de la gente. Sí, yo no dudo que el gobierno tenga la conciencia de las necesidades de la gente, lo que yo dudo es de las políticas públicas exitosas. Ninguna. Es muy complejo porque al final del día estamos hablando de que la pobreza engloba todos los temas de la vida cotidiana de un ser humano, educación, vivienda, alimentación, salud, todo, servicios. Pero no tenemos uno resuelto. Es que hay que resolverlos todos, porque si resuelves uno y el otro no, entonces sigue siendo pobre, ¿no? Sí, hace ratito preguntabas qué pasaba con todos estos programas que yo los nombro asistenciales. Mira, la verdad es que son un gran mercado. Habría que ver a profundidad quiénes son los que ganan con todos este tipo de programas. Una de las cosas que yo les preguntaría, por ejemplo, a ustedes, ¿no? como trabajadores del Estado, en este caso, yo les preguntaría cuáles son los instrumentos que tienen para darle un seguimiento a las regiones a las donde van, para ver qué tipo de problemas son los más constantes, qué tipo de proyectos son los que se generan para atender esa necesidad, cómo se evalúa, cómo se regresa, cómo se diagnostica, es decir, qué metodología de análisis sociológico, antropológico e incluso de trabajo social se realiza para entonces diagnosticar problemas concretos y poder ejecutar con soluciones concretas, porque lo que yo he visto en este tipo de programas son totalmente asistencialistas. Y la verdad es que la pobreza es un problema estructural. Yo comentaba hace ratito, es un problema estructural. Por ejemplo, en la modificación a la Constitución de 2011 se dice que quien va a regir la normatividad interna del país no solo es la Constitución, sino los organismos internacionales y los convenios internacionales que tenga, y la mayoría de los convenios internacionales tienen que ver con la OCDE, tienen que ver con el Banco Mundial. En ese sentido, México perdió soberanía nacional, y si no tenemos soberanía nacional, entonces estamos supeditados a los mandatos internacionales. De ahí que entendamos que la mayoría de las reformas estructurales del señor Enrique Peña Nieto, que no son de él, ¿no?, son de organismos internacionales, hablaban de la educación. Cuando nosotros revisamos las normatividades de la OCDE para educación en México, es toda la reforma educativa, que es una reforma laboral, que de educativa no tiene nada. O sea, es una reforma laboral inquisitoria contra el magisterio, ¿no? Aquí la bronca es que antes la Primera y la Segunda Guerra Mundial era por expansión de territorios y eran ejércitos contra ejército. Aquí la cuestión es que los ejércitos ahora están en el Congreso de la Unión y ellos están peleando. Entonces, tenemos un poder internacional y una plutocracia nacional que está dentro de la estructura partidista, la pregunta que son los que era, están dejando todo, ¿no? La pregunta que les ibas a hacer era, ¿cuál es el seguimiento que realizan sistemático? ¿Cuál es la metodología de, por ejemplo, evaluación de problemática social para entonces poder ejecutar proyectos no nacionales, porque cada región es distinta y en ese sentido cada problemática y cada lugar tiene necesidades concretas? Sí, pero aquí nos pueden decir que se hace a nivel nacional, que se hace a nivel estatal y qué hacemos en casa. Buena pregunta.
Bueno, pues yo le puedo hablar del tema Prospera, no quiero meterme en otros temas que tal vez no conozca muy bien, pero yo le puedo decir que al menos en el programa Prospera, nosotros hacemos una evaluación antes de incorporar a familias. El año pasado hicimos 70,000 encuestas en el estado y la forma de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que falta, es caminando. Y yo le puedo decir que de lunes a sábado tengo agenda. Por eso, yo recorro todo el estado. Hicieron 70,000, comunidad. registraron 70,000. A ver, quiero entender lo que está preguntando. ¿Cómo lo registran? Tienen ¿Cuáles los son los 70,000, ya los tienen registrados, ya los tienen en la computadora, ya saben dónde están, ya saben que Juanita Pérez tiene 8 hijos, que 3 van en la primaria, que cuál es su estatus. Bueno, pasan 3 años. Han ustedes ayudado a Juanita. Bueno, a Juanita ya le crecieron los hijos. El que tenía 12 ya tiene 15, ya puede trabajar. El que tenía 15 ya tiene 18. Bueno, ¿qué seguimiento le dan para saber si todo ese grupo de 70 que me dices logró salir del bache, logró salir del hoyo, con el huerto empezó a vender y ya no necesitó? ¿Y cuántos de ellos honestamente dicen, oye, ya conseguí trabajo y ya no necesito que me des? ¿Cuántos? O sea, ¿qué se sigue? ¿Qué hay detrás? Ok, nosotros año con año hacemos una reevaluación a todas esas familias que están incorporadas y bajo ese régimen de esa reevaluación podemos saber quiénes ¿Cómo ya no cuántos necesitan. trabajan para esos 70,000? Tengo alrededor de 250 promotores sociales. Porque luego nos encontramos con que sale más caro el caldo que las albóndigas. Entre los gastos de publicidad, entre las nóminas, las rentas de inmuebles, los vehículos que o compran o rentan, etcétera, újale, se les ve un presupuesto mayor que el que le entregan a la gente. Bueno, yo creo que en mi caso no tenemos un presupuesto mayor, está controlado, tenemos una operación, un trabajo que se hace antes de empezar una realización de encuestas. Entregamos alrededor, en el 2014 entregamos en apoyos alrededor de 900 millones de pesos y es obvio que no entregué 900 millones de gasolina ni de rentas, pero entregamos más a la gente. Entonces, pues por eso que yo le puedo decir que sí estamos trabajando, que sí hemos avanzado, que la pobreza sí ha bajado el índice de pobreza extrema y pobreza. Es por eso que el Coneval hace poco hizo un registro del 2002 al 2014, donde sacó que la pobreza en toda la República, y hablando en Quintana Roo, bajó en un número considerable. Bueno, pues vamos a ver, porque de repente se antojan muchos millones para tan pocos beneficiados. ¿No crees tú? O 4 billones, o casi 5 billones de pesos de presupuesto, y el burócrata come tortas y no te atiende. Bueno, vamos al corte, ahorita regresamos. Pobrecitos de nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo.
Bueno, Adriana, te toca. Banquillo de los acusados. No, realmente. No, aquí nadie está acusado. No me digas eso, por favor, porque me hace sentir muy mal. No, bueno. Me vas a hacer sentir la señorita Laura. No, para nada. Realmente nosotros, te comentaba hace un momento que la estrategia que se está siguiendo ahorita, precisamente para evitar gastos innecesarios y duplicación y triplicación de gastos, para que cada nivel de gobierno haga lo mismo, es que trabajamos de la mano. Hace un par de meses estuvimos, porque la Secretaría de Desarrollo Social a nivel nacional trabaja también con los estados y con los municipios, y precisamente esa era la información, ¿no?, de cómo se va a medir, y precisamente hablaban de cómo se ha estado modificando este programa Prospera, que ahorita la inclusión financiera es una parte importante para adicionar esta parte de que enseñarle a la familia cómo ahorrar, qué porcentaje debe de gastar en cada rubro, toda esta educación financiera que se va a dar. Y además, o sea, se les da la tarjeta, se les ofrecen los créditos, pero además también les dan la plática, les dan la información y les dan la educación financiera. Las familias van a aprender ahora cómo pueden estar aplicando esta. Yo creo que son esfuerzos que sí se hacen, Lilia, te comentaba, de verdad es un tema muy difícil, es un tema muy complejo, es un tema cultural en gran parte. O sea, la gente tenemos que aprender y tenemos que ir evolucionando y tenemos que estar pegados a ellos para que la gente pues vaya creciendo y vaya avanzando en este tema, en el tema de alimentación, de qué deben de comer los niños. Y si tú llegas, por ejemplo, a una de las casas que tenemos aquí en las regiones o en algunos asentamientos que están justo pegados al periférico en Yucatán, o vas a la zona pues que ya casi queda en el centro, en Campeche de Isla del Carmen, ¿cómo se llama? Ciudad del Carmen. Y vemos a los niños, si acaso con algún chorcito, desnudos, las casas en muy mal estado. Y obviamente se nota esa pobreza, y llegas y les dices, a ver, ¿cuánto dinero tiene? 60 pesos diarios. Bueno, tiene usted que destinar 14 pesos para su casa, 12 pesos para comer, 4 pesos para el doctor. ¿Tú crees que te van a hacer caso? Es que es un proceso. ¿Tú crees que le vas a decir a 60 millones de mexicanos qué hacer con tristes 60 pesos diarios? Digo, yo te lo planteo porque me parece que son esfuerzos de un país que no es el nuestro. Sí, que no es el nuestro. Hay una clase media. Esa clase media puede, también hace su propia evaluación de cómo gastan. Si tú le das a tu esposa el gasto y le dices en qué se lo va a gastar, te va a abandonar. ¿No te va a pasar lo mismo? Bueno, es más, tú, que te llegue tu marido y que te diga, mira, esto es para esto. Mira, mijito, yo sabré cómo lo distribuyo mientras tú comas 3 veces al día, No me estés molestando. Entonces, yo no sé cuántos programas se hacen en una irrealidad, o sea, que sí pueden ser exitosos en un país, por desgracia, no como el nuestro. Pero estamos convencidos, Lilia, de que el esfuerzo tiene que ser de todas las partes, de gobierno y sociedad civil, todos juntos, porque ni gobierno solo puede, ni la sociedad civil puede sola. Es un trabajo es un problema tan complejo que no tenemos lo podemos que hacer con las todos. cosas que realmente, si ustedes caminan, se dan cuenta. Sí. O sea, las viven, saben cuáles son. Entonces, ¿para qué nos vamos a gastar en esto si lo que hay muchos más millones que necesitan esto otro, ¿no? No sé, entonces se desperdician esfuerzos, recursos, ánimos,
no vemos que bajen los Nosotros índices llegamos de pobreza. a las casas que decías y efectivamente, pero no es un problema solamente, no es un problema financiero, es un problema de que los niños no tienen actas de nacimiento, los papás no saben leer ni escribir, el papá no tiene trabajo, la mamá no sabe trabajar. Por eso, y entonces, ¿a qué grupos va dirigido cada programa? Eso tampoco lo dicen. Exactamente. Sí, por eso el PAL Sin Hambre tiene diferentes etapas. La primera etapa es, bueno, precisamente PAL Sin Hambre, que es la tarjeta que va directamente a la alimentación. El principal, el detalle principal que se ataca es la alimentación. Lo primero que necesitamos cubrir es que los niños coman bien. Y de ahí empezamos con sacarles todos sus documentos, actas de nacimiento. El segundo paso de Prospera es que los niños entren a la escuela y ya se les dan becas a todos los niños de la familia hasta la universidad. Y sí les van dando un seguimiento, Lilia, porque cuando terminan ellos, cuando salen de clases, esa familia ya está calificada como una familia incorporada a la vida productiva normal y entonces sí, ya lo sacan del programa y esa familia tiene que seguir adelante por sí misma. Pero te decía, también es importante la participación de esa familia, que ellos tengan ganas de hacerlo y de salir adelante. Porque aquí tenemos a la sociedad civil, tenemos a Cáritas, que también nos puede decir lo difícil que es trabajar a veces con la sociedad, ¿no? Con la sociedad civil. Pues el tiempo se nos acabó, ya no nos van a poder decir eso. Pero ya nada más, a ver, una receta secreta para acabar con la pobreza. Pues yo vuelvo a insistir, Lilia, antes que nada gracias por tu invitación, sensibilizarnos, tanto gobierno como sociedad civil, es importantísimo sensibilizarnos. La única manera de hacerte sensible ante tanta pobreza es acercándote a ellos. Por favor. Sí, es una, como bien decían, es una labor de todos, no solo del gobierno, la sociedad y también de la iniciativa privada. Nosotros dependemos muchísimo del apoyo de la iniciativa privada, es una labor de todos. Adriana. Pues sí, reitero que es el trabajo en conjunto y también lo que decías, hay que aplicarle honestidad, transparencia y compromiso, que todos estemos comprometidos con una meta. Por favor. Yo creo que sigamos trabajando de manera conjunta los 3 órdenes de gobierno, como lo hemos venido haciendo. Yo creo que esa es la manera que podemos seguir caminando como vamos. Como gobierno tenemos la responsabilidad en el área social de ayudarle a la ciudadanía a tener varias opciones. Primero la alimentaria, vivienda, educación y cubrir muchos de los servicios para que se puedan integrar a la vida productiva y evitar que tengamos esos números de pobreza. Que el Estado y el gobierno como ejecutor del Estado sean sensatos, ¿sale? Y que recuerden que son servidores públicos y que no hay recetas de cocina mágica, es decir, no porque yo tenga una maestría o un doctorado, como fue el caso de Ernesto Zedillo cuando generó un doctorado y de repente le preguntan, oye, ¿por qué tu modelo económico no funcionó en México? Sabes que mi problema económico no fue el modelo económico, fue la cantidad de pobres que había, al estilo de la política malthusiana, eliminar a los pobres, ¿no? Que salgan y que le pregunten a las personas qué necesitan, qué quieren, que pongan todo el aparato de Estado a disposición de las personas y no al revés. No se trata de incorporarlos a mi visión de vida, a mi visión de México. Se trata de respetarlos y yo integrarme a sus necesidades y entonces trabajar con ellos en conjunto, preguntando, abajo y a la izquierda. Bien, pues mientras la pobreza no sea de espíritu, pues ya ve usted que hay otros a los que les va peor, ¿verdad? Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches, gracias a todos ustedes. Buenas noches. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.